Sí, ahí sí. Perfecto. ¿Querés que arranquemos, Grace, ya? Sí, sí, sí. Para ahí, Sí. que se vayan Para sumando. los que no me conocen, mi nombre es Graciela Lurachi y ahora vamos a hacer entrar a las demás personas que se han inscrito. Estábamos esperando un cachito para primero verlos a ustedes. Bueno, tuvimos la suerte con Bruno, con ambos Brunos, de poder estar en ISPOR y con GRA, igual que ustedes, y nos pareció desde antes de ir que estaba buena esta idea de mostrarle a los que no han podido ir qué se llevó de Argentina y qué vimos, y corrijan o pueden exponer en cualquier momento si hay para sumar más del breve resumen que hemos armado para comentarles en qué orientación está esto de la evaluación de tecnología. Así que bueno, que entren las demás personas y vamos a ir dando comienzo, así también todos quedan liberados en su momento. Ahí estamos. Bien. Bueno, ya está. Fíjate, por favor, María Luisa, si va viendo más personas para darle ingreso. Sí, no te preocupes, yo voy chequeando eso. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer una breve presentación de los temas que se han tocado en el último Congreso Europeo de ISPOR y a su vez voy a aprovechar este momento para presentar la nueva conformación del capítulo para que todos ustedes conozcan quiénes los integramos. Además, detrás nuestro hay un grupo de personas que colaboran constantemente cuando hacemos las jornadas o cuando tomamos distintos tipos de decisiones, pero digamos, los integrantes actuales de la comisión directiva de ISPOR, bueno, la anterior presidenta fue María Gabriela Fernández. ISPOR tiene esto de mantener un tiempo al presidente saliente como un integrante más de la comisión. Quien les habla, Graciela Lurachi, el presidente futuro o vicepresidente Bruno Boietti, la secretaria es la actuaria Mariana Glanz-Spiegel, el tesorero Jorge Edgar y los directores son Andrea Alcaraz, puse por orden alfabético, Bruno Bustos, María da Silva y Victoria Sáenz. Bueno, haciendo un raconto de los temas y de los tipos de presentaciones que hubo en ISPOR, voy a ponerlo en modo presentación y díganme si funciona. Perfecto. Lo que más hubo fue paneles temáticos, luego tuvimos exposiciones orales o podios en menor cantidad, foros, hubo dos cursos bastante escasos para lo que ISPOR suele presentar, simposios educativos, exhibiciones en salas de exposición, hubo 2 talleres y hubo 3 sesiones plenarias. En realidad, ustedes saben que muchos de estos temas se van superponiendo, con lo cual a veces es difícil abarcar todo, pero haciendo un análisis de los temas que se trataron, mayoritariamente los temas se enfocaban
al paciente en cuanto a la inclusión del paciente y al tema pricing y reembolsos o coberturas. Después sí hubo temas como enfermedades poco frecuentes, real world evidence que siempre está presente en ISPOR, y algunas ETS oncológicas de oncología, pero en mucha menor cantidad. Cuando hablamos del paciente, me pareció importante que nos abocáramos a ver qué está pidiendo o qué se está hablando sobre la inclusión de los pacientes en la toma de decisiones. Hubo temas como la participación del paciente en las inversiones sanitarias. Hubo otros que fueron vías prácticas para tomar criterios de valorización personalizados y enfoques centrados en el paciente en la evaluación de tecnologías sanitarias, los cuales eran temas que tampoco llegaban a conclusiones en donde uno dijera, bueno, por acá es el camino, porque eran temas que quedaban como que estaría bueno que el paciente formara parte, pero que era difícil porque tenía que ver con perspectivas, con preferencias. Integrar la experiencia del paciente a la toma de decisiones en la evaluación de tecnologías sanitarias, enfoques centrados en el paciente al utilizar la tecnología de salud digital en el desarrollo de fármacos, introducir las preferencias de los pacientes en los ensayos clínicos y en la evaluación de tecnologías sanitarias, incorporar las perspectivas del paciente en la evaluación de la tecnología sanitaria y, sumado con la inteligencia artificial, cómo hacer para que esas preferencias ingresen en los ensayos clínicos y en la evaluación de tecnologías sanitarias. Es decir, nosotros venimos avanzando de la evaluación de tecnología sanitaria, la evaluación económica, el multicriterio, o sea, darle importancia a lo que es importante, incorporar en el final de la toma de decisión al paciente, ahora atraer al paciente dentro de lo que es la evaluación en sí misma y los ensayos clínicos. O sea, se va avanzando el posicionamiento del paciente. Si es un paciente formado, es mucho más fácil, pero estamos mirando hacia ese punto. Y en cuanto a precio, se habló de reembolso y acceso asociado a precio. Retomaron un tema que estuvo en Montreal, que es la nueva política que Estados Unidos va a aplicar en precios, que no se va a hacer más cargo de la compensación de precios que otros países no puedan pagar, con lo cual para Europa ya empieza a ser una preocupación. Por eso el segundo tema fue adaptación a los cambios de políticas globales, implicando la implicancia para los precios de los productos farmacéuticos, el acceso al mercado y el panorama de la evaluación de tecnología sanitaria en Europa. Los precios de los medicamentos en la teoría y en la práctica, que se habló de un ejemplo práctico de tomar el concepto de valor en salud, y cómo podemos lograr que los esquemas innovadores de pago y precios sean exitosos. O sea, venimos todavía hablando de los acuerdos de riesgo compartido que todos también venimos analizando como forma de dar acceso, pero que no llegan a definirse por una forma determinada. Hay varias metodologías. El retraso de acceso de los pacientes por una falta de alineación entre los precios, la evidencia, lo que pide el financiador. O sea, esto que vemos en nuestro país también se da en otros países, y un modelado de la relación costo-eficacia de las terapias génicas, retos y soluciones, porque uno esperaba de las terapias génicas, al menos en mi persona, que fueran terapias que lograran no disminuir los problemas de la enfermedad, directamente que fueran terapias que lograran curación. Estos fueron los temas más importantes. No sé si alguno de los que estuvieron presentes quiere hacer alguna acotación adicional.
Brunos. No, por ahí, Grace, comentar esto de que hubo sí bastante charlas con respecto a lo que es inteligencia artificial, su uso. Las conclusiones son, creo que lo que viene sucediendo en el último tiempo, que está bueno como complementario, siempre se necesita una supervisación del producto final y cómo iterar con eso. Y después, una de las charlas que era de las centrales, era esto de, bueno, como una metodología de cómo trabajar en un ecosistema complejo, ¿no? Como es la salud. Después, todo lo que dijiste y aclarar que, porque son como enunciados, bueno, ahí también eran como charlas disparadoras, ¿no? No había algo concreto que uno se podía llevar y decir, bueno, me traigo y no como que eran todas como, o la mayoría eran esto como charlas disparadoras y de discusión ahí. Así que, Sí, también es bueno decir que tanto en este congreso como en el Congreso de Montreal, todo lo que era stand de sponsors estaba abocado a inteligencia artificial en distintos aspectos: búsqueda de datos, análisis de datos, modelizaciones, búsqueda de bibliografía, recomendaciones para el Access Market. O sea, la inteligencia artificial en plenitud, aunque disociada, no pudiendo hacer una única tarea desde el origen hasta el resultado final. No se ve todavía, incluso había búsqueda de farmacovigilancia incluida. Y como dice Bruno, en realidad las charlas uno se quedaba con ¿y dónde está la solución a lo expuesto? Porque no se concluía. Bueno, para dar paso a lo más importante que tenemos es, a continuación vamos a ver... Perdón, Grace, ahí Susana, Su levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo o hacer una acotación. Sí, por ahí estaba un titulito, ¿qué tal a todos? Había una acotación ahí hecha sobre cómo está influyendo, al ser una perspectiva europea, el tema de las políticas proteccionistas de Estados Unidos, como decían, bajar mucho, favorecer mucho los productos producidos en plantas estadounidenses y demás, y las tarifas, si hubo algún tipo de mensaje sobre eso. Sí. Sí. Es algo que desde el Congreso de Mundial y acá lo reiteraron, porque es algo que es un cambio rotundo dentro de la política de precios de Estados Unidos. Sí, disculpen, yo lo pasé por alto porque lo escuché en los dos lados, pero sí es lo que más preocupa a todo el mundo de la industria, ¿no? Bueno, la idea de hoy también es que quienes fueron nuestros representantes, como presentaciones de póster, que los llevaron, trabajaron primero en la investigación y luego en llevar el póster, presentarlo y tener el tiempo suficiente para explicarlo allá, nos puedan contar a nosotros qué es lo que hicieron y qué se llevaron, y también un poco su experiencia. Y como esto lo vamos a hacer muy descontracturado, si bien ahí están los títulos, cada uno de los responsables de los pósters les pedimos que se autopresente con pocas palabras, para, por lo menos a mí no me gusta a veces que me presenten y preferiría hacerlo yo, y nos pareció atinado hacerlo de esta forma. Así que yo voy a dejar de compartir y hay que dejarlos que suban cada uno de los que han presentado póster su póster. Si quieren hacerlo, yo lo armé en un orden, pueden respetar ese orden, o si quieren... No sé si Graciela, ¿querés empezar vos? Voy. ¿Podés subir, podés compartir?
Sí, sí. Bien. Armé un power porque me parece que el póster no se ve bien. No se va a ver. Así que armé un power. Dame un segundo que comparto. Ay, ¿qué pasa que no aparece? La idea para todos es que Grace se presente ahí unos 5 o 7 minutos y si quieren ir sumando alguna pregunta al chat mientras hace la presentación y si no al final de la presentación de cada póster va a haber un espacio de unos 3, 4 minutos como para si alguien tiene alguna duda, comentarios que se lo puedan hacer y que pueda responder. Ahí va. ¿Se ve bien? No está en No lo veo, presentación sí. todavía. Ahí sí. No. No sé qué pasa. Yo lo veo. Ahora lo veo en modo común, no Ahí lo pongo en presentación. modo, ahí lo pongo en modo presentación. ¿Lo ven? No. No. En modo presentación no, Sí, está en se modo ve. común. ¿Sí? Pero se Sí, ve, sí. Graciela. Yo lo veo, ¿Están? pero no lo veo en modo presentación. No sé por qué. Va de vuelta. Ahí. Ahí no estás compartiendo, Grace. Bueno, ahí va de vuelta entonces. Si Bueno, no, no quedará tengas así. problema y No sé pasalo por qué en no modo... agarra la presentación. Soy medio burra con el Meet. Estoy más acostumbrada al Zoom. al Zoom, sí. Bueno, lo dejamos así, ¿ven bien? ¿La quieren que lo agrande Sí, un se ve poco? perfecto. Bueno, igual yo se los voy contando, está en inglés, lo dejé, lo copié y lo pegué, no tuve más tiempo lo dejé en inglés, así que se los voy contando. Bueno, yo soy Graciela de Mirjan, soy pediatra, soy magíster en efectividad clínica y durante más de 20 años coordiné la unidad de evaluación de tecnologías sanitarias del Garrahan. Adelante, Gra. ¿Cómo? Adelante, Gra, te dije. Tengo hinchada. Bueno, este es un caso bastante icónico en el hospital porque es una medicación preventiva para hemofilia A. Nosotros como hospital de referencia tenemos muchos chicos con enfermedades en su grado severo. La hemofilia A, para los que no saben, es una deficiencia de factor 8, es genética, es ligada al X, así que la cursan más bien los varones. Y se caracteriza porque los chicos desde muy chiquitos al más mínimo traumatismo sangran, pueden sangrar en piel y mucosas, pero también pueden sangrar en articulaciones y otros órganos, incluso el cerebro. El tratamiento es con factor 8, que es el factor que está afectado por la enfermedad, pero el problema es que muy tempranamente estos chicos, de tanto recibir el factor 8, desarrollan inhibidores, que es como si fueran anticuerpos, para no dejar funcionar al factor 8 exógeno que reciben, y entonces el tratamiento debe ser derivado a otras drogas de alto costo, que son los agentes de bypass. La evaluación se trata del emicizumab, que es una medicación que se da por vía subcutánea, a diferencia de las otras que se dan por vía endovenosa, y que había evidencia al momento de que prevenía el sangrado, todas estas complicaciones, y por ende mejoraba la calidad de vida de estos chicos, que se imaginan que es tremenda, y sobre todo otra cosa que es importante, que es el ausentismo escolar y familiar de los padres.
por las múltiples internaciones. Entonces el objetivo fue evaluar la efectividad, la seguridad y el impacto presupuestario del emicizumab profiláctico para prevenir los sangrados en niños con hemofilia severa con inhibidores en el hospital. O sea, el contexto era hospitalario. Para dar un poquito de contexto, Hematología había pedido la incorporación del emicizumab, esto fue en 2020, el Comité de Farmacia la rechazó porque era una medicación de alto costo directamente, entonces la unidad tomó el tema, porque la hematóloga vino a hablarnos, nosotros tenemos estos 2 niveles de evaluación en el hospital, y evaluamos, entonces hicimos una revisión sistemática completa, un informe completo, sobre efectividad, seguridad y impacto presupuestario. En el impacto presupuestario, bueno, las fuentes ya me imagino que saben cuáles son, evaluamos todo lo que pudimos, incorporamos todo lo que pudimos a la revisión sistemática, y en la evaluación económica usamos la evidencia externa y también datos locales de la vida real, con costos hospitalarios y efectividad de una base de datos que tenía hematología de 3 pacientes que ya recibían emicizumab porque, dejando de lado la equidad, algunos pacientes con obra social reciben la medicación antes que los otros. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en la evidencia se muestra, ahora les voy a mostrar una tabla, hay 4 estudios Haven, hay uno solo en pediatría, 2 son randomizados y algunos son extension studies o cohortes. Había también otros estudios observacionales, un montón de guías de práctica clínica y 13 evaluaciones económicas de distintos países y contextos, todas hacia el mismo sentido, que mostraban que la profilaxis con emicizumab en niños con hemofilia severa con inhibidores era muy eficaz en términos de que de bajar el ABR, que es el annual bleeding rate, de la tasa de sangrados anuales, en más del 90%, y en muchos pacientes liberarlos de todo sangrado, resolver las articulaciones blanco, que son un problema porque son articulaciones que tienen secuelas por el sangrado repetido, permitir remover más de la mitad de los catéteres venosos centrales y, por supuesto, como dije, mejorar la calidad de vida, etc. Todas las evaluaciones económicas mostraban que no solo era costo efectiva y dominante, sino que había sido ya considerada standard of care porque podía generar ahorros. Bueno, estos son los 4 Haven, ahí ven las citas, bueno, no los voy a detallar todos, pero sí fíjense que hay uno que es el pediátrico, que es el segundo, el Haven 2, que muestra que, fíjense arriba, la tasa basal de sangrado de estas personas es, adultos y chicos, 20 eventos de sangrado por año, es un montón. Fíjense que el ABR en niños baja casi 0, 60-70% de los chicos no tienen más sangrado, o no tienen más sangrado que requiera, o sea, es mínimo y no requiere tratamiento. Y comparado contra el periodo intrasujeto previo, la tasa anual baja el 99%. Se resuelven todas las articulaciones, se remueven los catéteres y, como les dije, mejora la calidad de vida. O sea que la efectividad y la seguridad la teníamos resuelta, pero faltaba ver qué impacto presupuestario iba a generar esto, porque tanto el emicizumab era de alto costo como también las drogas alternativas, que son los agentes de bypass. Acá lo que hicimos fue tomar, Hematología nos dio sus datos, nos compartió sus datos sobre, fíjense, una etapa pre-emicizumab de 3 chicos que ya recibían emicizumab, pero que les había pasado en el pre, 82 meses de follow-up, y en el post, 20 meses de follow-up. Estos son los únicos 3 pacientes que llevaban EMI en el hospital. En cuanto a sus resultados clínicos y consumo de recursos en el hospital, por ejemplo, tasa de sangrado anual, tasa de sangrado articular, número de catéteres, número de infecciones asociadas a catéter o trombosis, y tasa de hospitalización, que por ende en los chicos es días de escolaridad perdida. Ahí ven el pre y el post es prácticamente 0, yo simplifiqué esta tabla donde había algunos unos, porque había internaciones de estos chicos, alguna internación aislada que no tenía que ver con la hemofilia.
Como ven, los costos de consumo de recursos hospitalarios es lo menos, más del 95% de los costos es la medicación. Y ahí está el factor 8, está los agentes de bypass, uno de ellos es el FEIBA, y el emicizumab. Cuando miramos los costos totales, en el pre se habían gastado en estos 3 pacientes 62 millones, y en el post, es anual, ¿no? El post es más corto, pero el gasto anual era bastante menor, unos 38 millones. Entonces, lo que mostraba este análisis de la vida real es que no solo era eficaz, reducía las hospitalizaciones, el uso de recursos en el hospital, sino que además podía llegar a generar, solo para 3 pacientes, se estimaban entre 3 y 4 pacientes anuales desde hematología, que entraran a este tratamiento, unos 23 millones de pesos, que en ese momento eran unos $150.000. ¿Por qué? Porque bajaba mucho el gasto en otra medicación que también era cara. Ahora, una acotación que hay que hacer acá es que los agentes de bypass se pueden usar a demanda, o sea, cuando sangra el chico, o como profilaxis. Obviamente, el análisis de sensibilidad es muy sensible al precio de la droga. Y a otra cosa que es sensible, dado estos 2 tipos de tratamiento con agentes de bypass, es a cuántas veces por año sangra el chico. Si el chico sangra mucho y el ABP se hace a demanda, obviamente va a beneficiar más a la terapéutica profiláctica a la terapéutica con emicizumab. En cambio, si el sangrado es bajo y se trata a demanda, obviamente se va a gastar menos en agentes de bypass. Pero como estos chicos en general tienen una tasa, el Haven 2, que es el de estudio pediátrico, tenía una tasa basal de 20, con esta tasa el gasto entre las 2 medicaciones dadas en forma profiláctica se igualaría. Entonces, la conclusión fue que de esos 3 pacientes preveíamos que se iban a prevenir 3 episodios generales de sangrado, 7 de articulares, al menos una infección ósea catéter, y por ende un recambio de catéter, y una cosa que no es estrictamente plata, pero que a los directores del Garrahan les importa mucho por la alta ocupación que tenemos, es la ganancia solo por 3 pacientes, ¿no? De 27 días cama y obviamente 27 días más de colegio para los chicos. Bueno, gracias. Si tenés... Estos son los datos actualizados porque se hizo en el 2020, a 2024 hematología seguía viendo el mismo efecto, solo para actualizar los datos que eran de otro año. Y para concluir, contarles que lo que hizo la unidad fue recomendar fuertemente en el informe a la dirección la inclusión del emicizumab profiláctico en niños con hemofilia severa con inhibidores, pero también en aquellos sin inhibidores, pero que ya no tenían acceso venoso, que esto pasa mucho en chicos chiquitos. Se aceptó la propuesta, ahora es el estándar de tratamiento en este subgrupo de pacientes, por supuesto es una recomendación de uso restringido, y también compartimos nuestro informe con el Ministerio de Salud a nivel nacional y también a nivel provincial para promover la introducción en otros lugares del país. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pregunta, comentario de que ahí Susana. Sí. Si quieren abrir micrófono lo pueden hacer, Susana dice, ¿hubo alguna mención sobre los anuncios de favorecimiento de plantas en Argentina? Eso es de antes. Y súper valioso el aporte del real evidence local. No veo ninguna pregunta ahí. No, Ahí, no. Sí, la pregunta de Susana es si hubo alguna mención sobre los anuncios de favorecimiento de plantas en Argentina. No, eso Grace es de antes, no es del ¿es de estudio antes? Sí, porque no tiene nada que ver con lo mío. Bueno, vengo retrasada. No importa. Te perdonamos, Tocaya. Constanza. Bueno, sigo yo. Hola, ¿cómo te va, Constanza? Bueno, hola a todos. Me presento, yo soy Constanza Silvestrini,
Soy licenciada en Economía y formo parte del equipo de Economía de la Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Bueno, ahora voy a presentar. Ahí están viendo la presentación. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, esta presentación resume los resultados del estudio que presentamos en ISPOR, que es un estudio sobre el impacto de nirsevimab en la carga de enfermedad y en los costos asociados al virus incisional respiratorio en la población infantil de Argentina desde la perspectiva del sistema de salud. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, el virus incisional respiratorio es una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas bajas y de hospitalizaciones en lactantes, y esto genera una carga estacional grande, tanto sanitaria como de utilización de recursos del sistema de salud. En Argentina actualmente se utiliza la vacunación materna en combinación con palivizumab, que es para lactantes de alto riesgo. Sin embargo, con esta estrategia actual, muchos lactantes siguen quedando sin protección, especialmente esos lactantes que nacen fuera de la temporada. Entonces, el objetivo del estudio fue evaluar el impacto de la introducción de nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal de acción prolongada, en comparación con la estrategia actual sobre la carga de enfermedad por virus incisional respiratorio desde la perspectiva del sistema de salud de Argentina. En cuanto a la metodología, nosotros utilizamos un modelo de árbol de decisión para comparar la estrategia actual, que es la vacunación materna más palivizumab, con una estrategia de inmunización universal con nirsevimab. Acá, en la inmunización universal con nirsevimab, se da una dosis al inicio de la temporada para los lactantes que nacen fuera de la temporada y una dosis cuando nacen para los lactantes que nacen durante la temporada. Y después tenemos la vacunación materna, que se da entre marzo y agosto en las embarazadas que están entre 32 y 36 semanas de edad gestacional, y palivizumab, que se da entre mayo y agosto y se da una dosis por mes durante esos 4 meses. El modelo incluyó consultas ambulatorias, hospitalizaciones y muertes. Como horizonte temporal, lo que utilizamos fue una temporada de virus incisional respiratorio y usamos una cohorte de casi 500.000 de recién nacidos. Bueno, después la población se dividió en 3 subpoblaciones. Teníamos la población elegible a palivizumab, que eran lactantes de muy alto riesgo. Después teníamos a los pretérmino, que son los que nacen entre la semana 29 y la 36.6 de edad gestacional y no eran elegibles a palivizumab. Y por último, los que nacen a término, que nacen después de las 37 semanas de edad gestacional y que no sean elegibles a palivizumab. Bueno, en esta diapositiva tenemos los supuestos principales que utilizamos en el modelo. En primer lugar, para la población elegible a palivizumab asumimos una no inferioridad con nirsevimab, y en este grupo la vacuna materna tampoco aporta una protección contra el virus incisional. Después tenemos que, en cuanto a la eficacia, asumimos que nirsevimab tiene una protección constante durante 5 meses, palivizumab tiene una protección constante por 1 mes, y después tenemos la vacuna materna, que la eficacia va disminuyendo entre el mes 2 y el 6º mes. Respecto a la inmunización materna, nosotros suponemos o asumimos que no hay transferencia de anticuerpos durante las primeras 2 semanas post-vacunación. Entre la semana 3 y 4 post-vacunación, la transferencia de anticuerpos es de un 50% y alcanza el 100% después de la 5ª semana post-vacunación. Y para la cobertura de nirsevimab, lo que utilizamos fue un promedio ponderado entre el número de nacimientos por mes y la cobertura de vacunación rutinaria correspondiente a cada mes. Y para la vacuna materna usamos la misma adherencia observada que la vacuna triple celular durante el embarazo. Y después, por último, bueno, no incluimos costos relacionados con la inmunización. Como pueden ver en los resultados,
Con la estrategia de inmunización universal con nirsevimab, se inmunizaría a 217.000 lactantes más que con la estrategia actual. Y a su vez, esta estrategia universal con nirsevimab reduciría los eventos ambulatorios en aproximadamente un 56%, las hospitalizaciones en un 61% y las muertes relacionadas con virus incisional respiratorio en un 55%. Y además, desde la perspectiva del sistema de salud, estas reducciones en los eventos se traducen en un ahorro estimado de $10 millones por temporada en el uso de recursos sanitarios. Bueno, a modo de conclusión, la introducción de una estrategia de inmunización universal con nirsevimab en Argentina, vemos que podría aumentar la protección de los lactantes frente al virus incisional respiratorio, reducir la carga sanitaria y también reducir la carga económica. Y si bien estamos diciendo que estos resultados muestran un valor potencial de incorporar nirsevimab al Programa Nacional de Inmunización, esta es una visión parcial de los resultados. Para tomar una decisión de política basada en evidencia, deberíamos considerar todos los costos relacionados con la inmunización, tanto de la intervención como de la estrategia comparadora. Bueno, gracias. Muchas gracias, Constanza. ¿Hay alguien que levantó la mano? Juan. No, era por error, quise aplaudir. Ah, bueno. ¿Alguna pregunta? Graciela Dermigian, dale. Un comentario cortito, porque suele ser un problema con mis colegas, ¿no? Con los médicos, lo que es la indicación de uso restringido, ¿no? Cuando uno saca todas las cuentas, las hace con los pacientes que participaron del estudio y ese grupo restringido que tiene que tener determinadas características. Pasó con el palivizumab, cuando empezó que se lo daban a todos los prematuros y terminaron dándoselo a los de alto riesgo nada más. Pasó con el nusinersen, que lo recibían muchos más de los que tenían que recibirlo porque no tenían los requisitos que tenía que tener como paciente para poder ingresar. Así que, y bueno, con el EMI pasaría lo mismo si se da a todas las hemofilias. Tengamos claro eso, ¿no? Me parece que es un concepto muy importante que a veces hay que monitorear después porque a veces no sucede. Sí, estamos de acuerdo, acá también pasa lo mismo. Perfecto. Bruno, ahora es el turno de Joshi. Mariano Joshi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Denme un segundo que les muestro la presentación. Sí. Aprovecho, obviamente, para agradecer la oportunidad de poder compartir este trabajo con ustedes. ¿Están viendo, verdad? Sí, perfecto. Okay. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Mariano Giorgi. Yo soy médico, cardiólogo, trabajo en CEMIC, sigo haciendo medicina asistencial en cardiología de CEMIC, y me desempeño como director del Centro de Evaluación de Tecnologías y Análisis de Decisión del Instituto Universitario CEMIC, que básicamente, digamos, trabaja como un centro de docencia e investigación en tecnologías sanitarias, y me desempeño también como jefe del área de medicamentos de OSPECON, y el trabajo que pudimos presentar en ISPOR lo desarrollamos con Gustavo Jankilevich, que es el director médico de APESA, es el director médico del Marie Curie y también es investigador del CETATS en CEMIC. Básicamente lo que nosotros tratamos de contar fue la historia del comité de valor que tiene la obra social de la construcción, que es donde nos desempeñamos, y la tarea en conjunto que hacemos con APESA, que es la empresa o la compañía con la cual trabajamos en auditoría, específicamente centrándonos en drogas oncológicas y oncohematológicas, porque bueno, es uno de los puntos más relevantes. Básicamente, y esto digamos, creo que lo conocemos todos, el motivo por el cual este comité se constituye en el año 2021 tiene que ver con que las guías de
de práctica clínica no son de uso mandatorio en Argentina. Esto obviamente lleva, como todos sabemos, una variabilidad potencial y real en los patrones de prescripción. Específicamente, digamos, esto es un punto de dolor para todo el sistema, ¿no? En oncología y en oncohematología, muchos, digamos, financiadoras recurren a sistemas de ETS, de auditoría, es decir, algunas estrategias para tratar de, digamos, abordar esta falta de gobernanza que hay en el sistema. Y en el caso nuestro, que es una organización que le da cobertura a 650.000 beneficiarios en toda la Argentina, tomó la forma de ser un comité de valor, que básicamente tiene estos principios: tratar de promover el uso racional de uso de recursos, en particular los usos de alto costo, pero que tiene un foco específico, que es tomar algunos casos que se presentan, algunos pedidos de medicación, y analizar el componente de valor, o sea, de value, de beneficio clínico potencial, considerando en una segunda instancia el tema de la affordability que puede tener la organización. Es decir, primero hacemos un análisis de valor puro y luego pasamos al componente, si se quiere, financiero de la cuestión, porque obviamente es parte de la tarea que tenemos por delante. Básicamente lo que presentamos en esta oportunidad fue la revisión de las decisiones del comité en este periodo que pueden ver ustedes, 21 al 25. El comité funciona tomando como marco de referencia primordial lo que postulan las sociedades científicas locales. Obviamente el prospecto del fármaco, pero también, como está muy difundido en Argentina el uso de otras guías, consideramos también las guías de ASCO y de ESMO, ¿no? Como marco de referencia y de la Sociedad Americana de Hematología. Este es un poco el marco de valor, si quiero, de referencia que utilizamos. Cada una de las prescripciones se analizan en el contexto clínico, y el comité multidisciplinario lo que analiza es todo el caso clínico y trata de poner en contexto el pedido de la medicación con el valor potencial que le puede aportar. De modo tal que a través de un proceso de tamizaje que ya está preestablecido en el sistema de procesamiento de los pedidos de medicación que tiene la obra social, algunos se seleccionan. Obviamente hay un montón de medicamentos que no pasan por nosotros porque no ameritan ningún tipo de discusión, y estos son específicamente analizados por el comité nuestro. Básicamente, nosotros tuvimos 785 casos que digamos, involucraron prescripciones, de los cuales 245, 31%, son las que representaban el set de oncohematología y oncología, y nos encontramos que 11% de estos pedidos de medicación no tenían toda la información necesaria ni siquiera para ser evaluadas. Esto es un dato bastante llamativo y frecuentemente visto en muchas áreas terapéuticas, que a veces no se remite al financiador toda la información necesaria para tomar una decisión. Respecto del aspecto epidemiológico, no de prevalencia o incidencia de casos, sino en relación a los pedidos de medicación, como pueden ver ustedes, lo que había es un predominio de cáncer de mama. Recordemos que nosotros no tenemos los pacientes adultos mayores a cargo en la obra social, y esto que pueden ver ustedes es, digamos, los casos que nosotros tratamos, ¿no? O sea, son las patologías relacionadas con los casos que nosotros tratamos. En el caso de oncohematología, un predominio de mieloma y de leucemias crónicas, en menor proporción de linfomas. Y finalmente, digo, para hacer un poco digamos, expeditivo, la tasa de rechazo global, que implica analizar el pedido y si eso es consistente con alguna de las guías de referencia que mencionamos, tuvo un 17.6 de rechazo. Es decir, en este porcentaje de casos no había consistencia entre lo que se pedía y la referencia de guías. O sea, eran indicaciones completamente off guideline. Digo, por poner un ejemplo, pedido de fármacos para pacientes que tienen un performance status único muy avanzado, ¿no? No 5, pero sí 3 y 4.
o incluso en pacientes que ya estaban en cuidados de soporte, en cuidados paliativos. En el caso de oncología específicamente, la tasa de rechazo fue del 23.1%, en el caso de oncomatología significativamente menor, y reitero, porque tal vez es uno de los datos que más importancia tiene, un 11% de casos que no llegan con toda la documentación, y esto obviamente es motivo de tensiones entre los médicos prescriptores, los pacientes y obviamente el financiador, que intenta dar acceso, pero a veces no tiene elementos sobre cómo decidir. Simplemente para que tengamos un pantallazo general de, digamos, a qué tipo de drogas o clases de drogas nos estamos refiriendo. Ciertamente la mayor parte de los casos, como pueden observar y era previsible, tiene que ver con inhibidores de checkpoint, pero también hay otras terapias que, bueno, están listadas aquí abajo y que se presentaron en menor frecuencia. Entonces, como conclusión, y pido disculpas si hablé muy rápido, pero intento no comer tiempo, básicamente lo que nosotros digamos, compartimos en el póster es esto, que la falta de gobernanza, por hacer el cuento corto, implica que muchas organizaciones tienen que recurrir a procesos que consumen mucho tiempo, que consumen muchos esfuerzos, no solamente del personal de las organizaciones, sino también, digamos, enlentecen todo el proceso de acceso a los pacientes. Eso es algo que nos preocupa a todos, digo, los que estamos involucrados en la provisión de servicios de salud, y entendemos que, obviamente, tratar de alinear los patrones de prescripción con la mejor evidencia disponible, lo que hace es refuerza positivamente toda la operatoria del sistema de salud. Así que bueno, esto ha sido brevemente la presentación del póster. Muy rápido. No, pero se entendió todo. No sé si, perdón, está conmigo Gustavo Yankelevich, que, digamos, participó. Hola, No sé Gus. si Gustavo quiere aportar algo específicamente. No, hola a todos. Simplemente, hola Graciela, el resto de la gente. Más que nada, lo importante, creo yo, es tener una metodología transparente de toma de decisiones que linkea la financiación con decisiones con el paciente por un acceso oportuno, y por otra parte, también da una herramienta a quienes están en el área de legales. Y esto, lo más importante es que el comité es multidisciplinario y que se ha mantenido en el tiempo, con 2 administraciones, y ha disminuido paralelamente, que eso esperemos que sea otro póster, el número de recursos de amparo cautelares malos entendidos y memes en los últimos 4 años. Así que bueno, más que nada eso, y bueno, y agradecerles la invitación. A ustedes que vinieron. Bueno, nos queda nuestro amigo Juan Altuna. Last but not least. Bueno, mi nombre es Juan Altuna, soy economista de formación, trabajo en Roche hace 4 años, en el equipo de salud basada en valor, acá con Bruno Boyetti. Y bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Me parece que está buenísimo que tengamos estos espacios. Y más en un horario como este, ¿no? Que seamos, no sé si 20 y pico de personas, creo que es un montón. A ver, ahí comparto pantalla. Díganme si ven. Ahí deberían estar viendo. Ahí se ve, Juan. Ok. Bueno, yo voy a tratar de contar en 5 minutos, o sea, aguantan un poquito más, 2 póster que presentamos, que son unos trabajos que estamos haciendo con una institución que se llama WIFOR, que es una institución académica de Alemania, que desarrolló unas metodologías para medir el impacto socioeconómico de algunas enfermedades, y nosotros estamos trabajando con ellos desde hace más de 1 año con algunas áreas terapéuticas. Ahora les cuento, hoy vamos a hablar de esclerosis múltiple, pero esto está enfocado
las publicaciones que hicimos en cáncer de mama, en oftalmología, enfermedades de la retina y en esclerosis múltiple. Hicimos una publicación hace poco, un white paper, con esos resultados de cáncer de mama y oftalmología, y para esclerosis múltiple presentamos 2 póster ahora en ISPOR Europa, uno para hablar de la carga socioeconómica, que es lo que tengo acá en pantalla, ahora les cuento, y otro para hablar del impacto socioeconómico de algunas de nuestras terapias. Entonces, el trabajo tiene estas 2 partes. Por un lado, hablar de la carga de enfermedad de estas patologías que son, en este caso, esclerosis múltiple, ¿no? Una enfermedad crónica, neurológica, que afecta la calidad de vida y la funcionalidad, la independencia funcional de las personas, y que está generalmente diagnosticada en personas, en adultos mayores, jóvenes, pero que están en etapa laboral. Y este trabajo, bueno, se enfocó en un grupo de países de Latinoamérica, y en este primer póster hay un periodo de análisis que va de 2017 a 2032, una etapa retrospectiva y una etapa prospectiva. Y lo que hace esta metodología es tomar la carga de enfermedad a partir de los DALI, que esto surge del instituto, el IHME, o sea, es una fuente pública, y a esa carga de enfermedad se asocia con la pérdida de productividad, la pérdida económica, la carga socioeconómica, a partir de los datos, de los indicadores macroeconómicos de nuestro país, como empleo, desempleo, PBI per cápita, datos que están publicados, en este caso se utilizaron los del Banco Mundial, que son obtenidos de fuentes oficiales. Y básicamente lo que esta metodología tiene por ahí de novedoso, yo no sé si ustedes vieron que hace poco OPS publicó un estudio sobre que se llamaba algo así como tormenta macroeconómica relacionada a las enfermedades crónicas no transmisibles, y hace una proyección a 50 años de cómo estaban evolucionando las enfermedades crónicas no transmisibles, asociado, entre otros motivos, por el envejecimiento de las poblaciones. Y ahí lo que analizaron era el impacto en la economía directa, ¿no? O sea, por la pérdida, por muerte prematura o enfermedad, el impacto que generaba a nivel laboral. Esta metodología de Whiteford lo que le agrega, además de medir ese impacto directo, es 2 componentes más, que son el efecto indirecto a partir de cómo haya actividades productoras de bienes y servicios intermedios que se ven afectadas por esas actividades primarias que reducen su cantidad de trabajo y por ende demandan menos de esos insumos y bienes intermedios, por eso impacta también. Y también mide lo que se llama el efecto inducido, que es la pérdida de ingreso en esos hogares, que también impacta en una pérdida a nivel económica, ¿no? Por un menor consumo. Y agrega un cuarto componente, que es la medición del impacto del trabajo no remunerado, que son ejemplos típicos, son todas las tareas del hogar, el cuidado de un hogar y de la familia, con todo el impacto que eso tiene. Eso a nivel desarrollo socioeconómico es una actividad clave en todos los países, y aunque suelen ser actividades no remuneradas, tienen un impacto económico muy grande y eso se puede medir. Otro ejemplo puede ser el voluntariado. Bueno, yendo concreto a los resultados de este trabajo, lo que acá podemos ver es, en este grupo de países, voy a hacer un poco de zoom acá para que lo vean. Ahí, denme un segundito. A ver si acá se ve el gráfico. Quiero ir al gráfico para que vean. O sea, este gráfico lo que nos muestra es la tendencia entre 2017, punto de corte de 2024 a 2032, de la carga de enfermedad. Acá los DALI serían de este grupo de países, donde los que mayor carga de enfermedad tienen son México, ahí en naranja, Argentina en azul claro y Colombia en azul oscuro, por sobre los demás países. Después está Costa Rica, Panamá, Chile y Uruguay. O sea, lógicamente acá ese mayor impacto está asociado al tamaño de la población. Entonces, lo que se ve en todos los países, más allá del tamaño de población, es que hay una tendencia creciente de esta patología. Lo mismo pasaba en las otras que habíamos estudiado, en cáncer de mama y en enfermedades de la retina, que está muy vinculado a la diabetes, todas patologías que van en aumento. Y en relación a eso,
lo que se ve, digo, más allá acá de los números, pero estos son los DALYs, ¿no? Los años de vida ajustados por discapacidad que se pierden. En relación a eso, acá lo que tenemos es la pérdida de productividad asociada a esa información. Entonces acá podemos ver, en el caso de México, en 2017, 2024 y 2032, cómo aumenta esa pérdida de productividad en millones de dólares, y está relacionado con la curva que veíamos recién, que son todas ascendentes. Aquí está Argentina, como siempre somos un caso atípico, porque no se ve la tendencia creciente en un año intermedio, pero eso está asociado a los problemas del tipo de cambio de peso dólar en nuestro país. Digamos que eso genera una distorsión en la medición, pero en definitiva hay un impacto creciente, y lo mismo se puede ver en todos los demás países, donde es menor en millones de dólares, ¿no?, esa pérdida, pero en todo se ve que hay un impacto creciente que, como les digo, está vinculado a esa pérdida, a esa mayor carga de enfermedad, que lógicamente lo que genera es una mayor pérdida. Y como les decía, tiene esos 4 componentes: los de impacto directo, el trabajo remunerado con los 3 componentes, y el de lo no remunerado. Entonces, lo que uno acá puede mostrar es el contexto de esta patología, que tienen una carga de enfermedad creciente, con un impacto negativo en las economías, o sea, sumando esa mirada extra a lo que es el análisis, al típico análisis que se suele hacer de estas patologías, que está centrado más en el impacto clínico o el impacto sanitario. De hecho, algo que por ahí no surgió al principio cuando contaban de los temas que se hablaron en ISPOR, hubo no menos de 2 mesas, yo creo que hubo más, pero yo participé en 2 espacios de debate donde se discutió mucho la perspectiva de análisis social para las evaluaciones económicas. O sea, incorporar esta dimensión extra fue un tema de mucho debate y discusión por distintos expertos. Y el otro trabajo, el otro resultado, que es la medición del impacto social de una terapia que tenemos para esclerosis múltiple, también en un grupo de países de América Latina, es lo mismo que veíamos recién, pero lo que acá tratamos de responder es, en los pacientes que nosotros hemos tratado y proyectamos tratar en un periodo de tiempo más corto, hasta 2027, ¿cómo impacta el uso de una terapia para esclerosis múltiple, ¿no? Midiendo acá, a partir de los QALY, ¿no?, ganados, o sea, cómo el beneficio clínico que se genera a partir de los datos de los ensayos clínicos y de los estudios de costo-efectividad, cómo esa información medida en QALYs se traduce también en términos económicos, y ahí utilizando los mismos datos que veíamos recién, que surgen de los principales indicadores macroeconómicos del país. Entonces, es básicamente ver lo mismo, pero acá lo que hacemos es, tomando de toda esa población y el impacto que veíamos de toda la patología en nuestro país, o en este grupo de países, lo que hacemos es después analizar el grupo de pacientes donde, tratados con estas terapias y con la información que tenemos interna de impacto en beneficio clínico, traducirlo en impacto económico. Entonces acá lo que podemos ver, voy a hacer un poquito de zoom, no se puede hacer mucho acá. Lo que tenemos es, por un lado, la medición en QALY ganado en 2 periodos, uno retrospectivo, 2017 a 2024, donde nos muestra esa ganancia en QALYs, donde está lo mismo que vimos recién, 3 países que sobresalen: México en azul oscuro, Argentina y Colombia, con mayor impacto, y la proyección de ganancia de QALYs, que es más alta, pero esto tiene que ver con las cuotas de mercado que uno estima que tiene en este producto, ¿no? Eso es algo específico de ese producto. Y lo que vemos también, el correlato desde el punto de vista de lo económico, cómo impacta la ganancia en productividad en esas economías, en México, Argentina y Colombia, y lo que se proyecta en ese periodo 2025 a 2027 en este grupo de países. Entonces, básicamente lo que acá se está tratando de mostrar es que hay un impacto que va más allá de lo clínico, hay un impacto que se puede medir en términos económicos, en este caso hablando desde una perspectiva muy macroeconómica, pero es mostrar cómo estas patologías tienen un impacto en lo que pueden ser pérdidas, y cuando uno las trata también puede generar un beneficio en términos económicos, y también es una manera de acercar esto
esta evidencia a otro tipo de actores por fuera del ámbito sanitario, ¿no? Ámbitos ministerios de economía, de finanzas, de producción, donde la información la suelen analizar en términos económicos y no en términos sanitarios como estamos muy acostumbrados a hablar nosotros. Buenísimo, Juancito. Buenísimo. Bueno, no sé si hay Bueno. alguna duda, alguna pregunta, estamos ya pasados unos minutos. No, ¿Hay hay muchos algo, algún comentario? aplausos que están explotando en la pantalla. Lluvia de aplausos. Lluvia. Sí, en vez de lluvia de hamburguesas, lluvia de aplausos. Bueno, Bueno. para terminar, primero agradecer a todos los que expusieron. La verdad que todos los trabajos súper interesantes. Está bueno esto de poder difundirlo, poder también contagiar otras personas que se animen también a escribir, a publicar y también a mandar a congresos. Y bueno, para eso también desde ISPOR estamos como dispuestos a trabajar en poder fortalecer todas esas capacidades, así que bienvenido todo lo que se produce acá en el país. Y bueno, nada, agradecerles a todos haber participado, haberse conectado a esta hora. Va a quedar grabado, va a estar en el canal de ISPOR Capítulo Argentina. Y invitarlos también a los que quieran participar activamente del capítulo. También está el mail, que es isporargentina@gmail, proponiéndose para la incorporación. Y bueno, estamos ahí al tanto de lo que necesiten. No sé, Grace, Gaby, Bruno, si alguien quiere decir algo, ya estamos como para cerrar. No, pienso que esto va a María. ser una costumbre, que todos los que podamos o puedan en algún momento concurrir a los congresos, traer, esperemos que el año que viene haya no solo las propuestas de los temarios que vimos, sino que alguien le haya encontrado que un poco cómo incluir más al paciente, cómo solucionar este problema de acceso, que es una línea común en todos los países independientemente del nivel de ingreso, de la cantidad de población, y agradecerles a los que expusieron y a los que se vinieron a sumarse a la reunión. No sé si alguien sabe sacar foto con la computadora, estaría bueno por ahí para poderlo subir a LinkedIn, si abrimos las cámaras y se puede tomar. Yo de esto no sé absolutamente nada. Espera que me peino, Grace. ¿Quién, vos, Juan? Tenía que ser el Chavo del 8. ¿Alguien sacó ya o estamos todos? Bueno, ahí se captura de pantalla. Bueno, Graciela Dantur dice: excelente todos los expositores. Tucumán presente falta. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos el año que viene. Tenemos muchas ideas de webinar, jornadas presenciales que vamos a poder tratar de poder llevar hacia adelante, y cursos, que es otra de las pirámides que tenemos, o pilares que tenemos que
que enfocar dentro de nuestro eSport. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.